Propiedad eléctrica del semiconductor. Para este proyecto los integrantes son Ana Chumbes y Richard Pareja. Primeramente hemos seleccionado los semiconductores debido a que presentan diferentes usos, como en transistores, circuitos integrados y diodos eléctricos. Por lo que el primer experimento es el título Aplicando la ley de Ohm en un circuito LED. Es de tipo verificación de propiedad. Su objetivo es integrar un circuito LED correctamente para hacer uso de la ley de Ohm y poder hallar la resistencia eléctrica de diferentes diodos LEDs. El encargado es Ana Chumbes, quien les habla. Aquí podrán observar algunos ejemplos de aplicaciones de los diferentes diodos LED. Pueden ser utilizados como luces en semáforos, en carteles y como luces en mouse. En la descripción están los pasos que deberíamos seguir para poder cumplir dicho objetivo. Acá están los materiales, los equipos y las medidas de seguridad que fueron empleados para dicho experimento 1. En los resultados, primeramente calculé el voltaje y la caída de voltaje con multímetro y también hice los pasos correctos para poder terminar de armar el circuito LED. Como podrán observar a continuación están los diferentes diodos LED integrados al circuito ya armado y también los diferentes colores que se emiten. Primeramente está la tabla de datos técnicos, que es relacionado al voltaje directo y la condición de prueba a la que fueron sometidos los diodos LED. Y en la segunda tabla está cómo calculamos la resistencia necesaria para el circuito LED. Esto lo implementamos con la ley de Ohm, que nos dice que resistencia es igual a voltaje sobre corriente eléctrica. Entonces calculamos la resistencia necesaria con los datos de la primera tabla y hallamos dicha resistencia en Ohm. Ok, ahora dentro del análisis está primeramente, como pueden observar, 4 de los diodos LED integrados al circuito. Estos fueron los que iluminaron más y emitieron dicho brillo correctamente. Pero en los dos últimos casos del ultravioleta y el diodo LED blanco, la luz que emitieron fue más débil en comparación de los otros. Eso es debido a la diferencia entre la resistencia que utilizamos y la necesaria que calculamos. También tenemos que tener en cuenta que cuanto mayor sea el valor de la resistencia utilizada, menor será la corriente, y por lo tanto más débil será el brillo de dicho diodo LED. Segundo experimento, en sí experimento tenemos acá el tipo de verificación de propiedad, el título, la intensidad en aparatos semiconductores y cómo afecta la temperatura con su resistencia. En objetivo, calcular la corriente eléctrica y analizar qué pasa con su resistencia cuando se aumenta la temperatura. El encargado soy yo quien les habla. Acá en la descripción del experimento contaremos con unos 5 pasos con los cuales se va a realizar el experimento. En materiales tenemos acá los transmisores, los resistores, memoria RAM, microchip integrado y los capacitadores cerámicos poliéster y electrónicos. Y los diodos Zener que saca la mano derecha rojito y el diodo certificador que se ve acá en negro. En materiales, equipos y medidas de seguridad, me pueden observar a mí que estoy usando las medidas de seguridad como un mandil, unos guantes y un facial. Y con mi área de trabajo limpio, ordenado y manos secas. En resultados. Evidenciar las que hice cuando suministré 5 voltios y temperatura gradualmente de 100, 200, 300, 400 grados centígrados, que está disminuyendo la resistencia de 0.30 a 0.29 y así progresivamente hasta 0.24 y así progresivamente. De una forma aquí probamos con otro transmisor que de igual forma está disminuyendo de 0.09 a 0.08 a 0.04. Acá hemos considerado los datos obtenidos de la evidencia con los siguientes parámetros de sin temperatura y con medición con multímetro a diferentes escalas. Y hemos considerado todas las escalas de multímetro y hemos considerado también dos modelos de transmisores, que es el TIP 122 y el L7805, con los cuales hemos calculado la resistencia en ohmios, la intensidad en amperes y el potencial eléctrico en voltios. Acá le hemos suministrado 5 voltios de igual manera a los dos transmisores y en todas las escalas con multímetro. Y más adelante veremos su comportamiento. Acá le hemos suministrado temperatura gradualmente de 100, 200, 300, 400 grados centígrados. Y acá con las diferentes escalas del multímetro. Y a continuación veremos su comportamiento. Aquí la resistencia podemos observar que le hemos incrementado la temperatura gradualmente en diferentes escalas: 200, 2K, 20K, 200K y 20 millones. Y acá podemos observar que en azul está disminuyendo, en anaranjado disminuye, en gris igualmente y en amarillo igualmente. Y aparece así plano porque está en escala 20 millones, que es muy grande. Y abajo está la leyenda y acá está el gráfico. Acá es un cuadro de intensidad eléctrica en amperes con la escala con versus temperatura. Igualmente acá se puede observar su comportamiento, que cuando le incrementamos temperatura y aumenta la intensidad. Igualmente acá abajo está la gráfica y abajo está su escala. No, su leyenda también.
Y obviamente en voltaje, en voltios pasa lo mismo. Cuando aumentamos la temperatura, aumenta su voltaje eléctrico en voltios y tenemos acá su leyenda y su gráfica. En análisis por intensidad de voltaje, cuando se disminuye su temperatura tiende a incrementar y se deduce que al incrementar la temperatura la resistencia disminuye. Eso pasa cuando calentamos materiales semiconductores y mayormente los conductores no cumplen el ley de Ohm y los semiconductores cumplen la ley de Ohm. En recomendación, es muy aplicada en la industria para una mejor elección en materiales. Acá en el plus podemos observar acá los artefactos que en todos podemos observar que la intensidad de corriente cumple con la intensidad igual a potencial voltios. Y acá podemos observar los distintos tipos de gráficos de los artefactos en potencial, en corriente eléctrica y resistencia, con su normal y máximo análisis. Y podemos decir que la recomendación es distinguir que artefactos que tienen mayor resistencia y saber cuáles gastan mayor voltaje, y luego tratar de que no gasten mucho, y así el recibo de luz vendrá menos. Gracias.